Bueno, hace unas semanas, en el momento de la publicación de este video, publiqué un video diferente sobre cómo se construía un buque de guerra de acero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto generó suficiente demanda para una continuación sobre la construcción de buques de guerra de madera, así que ahora vamos a repasar de manera similar cómo se construiría un buque de guerra de madera. En la época clásica de la navegación a vela, este video es un poco más corto, ya que corresponde a esa era. Los barcos no suelen tener grandes cantidades de maquinaria en su interior, pero también porque algunos de los principios básicos ya se exploraron con mucho más detalle en ese primer video. Ahora, el periodo de tiempo que vamos a analizar es finales del siglo XVIII en Europa, así que alrededor de la época de las guerras napoleónicas. Esto ocurrió porque a inicios del siglo XIX hubo innovaciones en el diseño de barcos de madera, motivadas tanto por avances científicos como por la escasez de buena madera en las longitudes requeridas. Por eso la construcción de barcos es diferente. Y, por supuesto, si retrocedes aún más, también te encuentras con otros métodos de construcción de barcos, como los barcos construidos con tablazón superpuesta, que se usaron mucho en Europa durante la época medieval. Quizás ese sea tema para otro video futuro. Pero para el periodo de tiempo que estamos viendo hoy, la historia de un barco en realidad comienza mucho antes de que alguien siquiera diseñe la embarcación en cuestión. Y eso es porque para el siglo XVIII gran parte de los bosques de madera de crecimiento antiguo en Europa, o al menos aquellos de calidad particularmente decente para la construcción naval y el transporte práctico, ya se habían agotado. La mayoría de los bosques cercanos a los astilleros fueron talados hace tiempo para miles de buques y grandes proyectos anteriores, por lo que se crearon varios sistemas de manejo forestal. Estos sistemas variaron en efectividad, tamaño y aplicación de regulaciones a lo largo de los siglos, pero la idea de cultivar madera específicamente para su uso en la construcción naval, así como la reserva de ciertos árboles de crecimiento antiguo y árboles que crecían de manera natural que aún quedaban, para entonces la construcción de buques de guerra ya era un principio bien establecido. Eso era porque construir un buque de guerra que debía durar más de un par de años implicaba mucho más que solo talar algunos árboles cercanos. Se requerían vigas enormes porque la forma más resistente de construir un buque de guerra de madera era usar pocas piezas y minimizar uniones. Además, en varios puntos del barco donde habría concentraciones de alta tensión, como por ejemplo donde la quilla se curvaba hacia arriba, se buscaba que esta sección fuera de una sola pieza de madera, pero ningún árbol disponible era lo bastante ancho para cortarla así. Y aunque hubiera uno, al menos un elemento quedaría cortado a contraveta, debilitándolo. Un árbol grande con una rama en el ángulo correcto podría dar esa forma, con la veta siguiendo la estructura. Y aunque esto sí ocurría en la naturaleza, para este momento solo tenías que encontrar el árbol correcto. También se practicaba atar o guiar las ramas para dar al árbol la forma deseada. Esto permitía un suministro más regulado y seguro de estas maderas. Para obtener un árbol del tamaño necesario, había que dejarlo crecer. Por décadas, quizás siglos, la construcción de barcos de guerra de madera, bien gestionada, era una labor generacional. En la mayor parte de Europa, el material de construcción principal era el roble. Esta es una madera dura, fuerte y resistente, y se usaba en la gran mayoría de la estructura del barco, pero se preferían otras maderas para elementos específicos del barco. El olmo, por ejemplo, era muy apreciado para las quillas, mientras que el roble crecía en todo tipo de formas interesantes que generalmente eran bastante útiles para las diversas partes curvas de la estructura del barco, que era la mayor parte. Lo único que casi nunca hace el roble es crecer recto por una gran distancia, mientras que el olmo era fuerte, resistente a la pudrición y crecía en troncos realmente largos y rectos, lo que lo hacía la madera perfecta para la quilla larga y recta. El abeto, pino o abeto rojo, solos o combinados, se usaban para mástiles, vergas y a menudo para el entablado de la cubierta, pues éstas no solían ser estructurales. Solo estaban ahí para darles a las personas y a los cañones algo sobre lo que pararse. La carga real era soportada por las grandes vigas que sostenían el entablado de la cubierta y transferían el peso a los marcos. Similar a esos elementos clave del barco que mencionamos, como la roda al final de la quilla, donde se requieren cambios de ángulo marcados para formar la roda o proa del barco.
Para construir las cuadernas del barco, que son como las costillas de una caja torácica, durante la construcción del barco, se prefería madera que creciera naturalmente con la curva requerida para un gran buque de guerra. Las cuadernas serían tan grandes que tendrían que hacerse con varias piezas de madera, ya que no existe una sola pieza de ese tamaño, todas con curvas distintas que se unían cuidadosamente para maximizar resistencia y rigidez. Hablaremos de eso después. En esto, la naturaleza curva del roble se prestaba bastante bien para este propósito. Un solo árbol podía cortarse en varias secciones diferentes para usarse en todo el barco según su grosor, curvatura y tamaño. Además, la mayoría de los grandes buques de guerra usaban marcos de capas emparejadas de madera, lo que impedía emplear marcos de una sola pieza. En cualquier caso, a menos que estuvieras construyendo algo realmente pequeño y fueras a prescindir de tener un armazón de doble capa. Una vez que identificas y talas los árboles adecuados para la construcción naval y los llevas al astillero, adivina qué, todavía no puedes construir un barco que realmente vaya a durar porque toda esa madera que acabas de talar, sin importar su forma, está verde, es decir, sigue estando fresca. Y entonces, si intentaras construir un barco con esa madera, se pudriría, se deformaría, se agrietaría, y nada de eso es bueno cuando estás hablando de la parte principal de la estructura de tu barco. La madera recién cortada se llevaba a los grandes almacenes de madera, donde se curaba por varios años más. Estas reservas de madera curada representaban generaciones de futuros buques de guerra en forma de kit, y así en grandes incursiones y ataques a los astilleros enemigos. La quema de los almacenes de madera, si se lograba, podía ser mucho más devastadora para las ambiciones navales de una nación que la pérdida de algunos buques de guerra ya terminados que estaban en el agua. Debido a los diferentes tipos de madera involucrados y a la distinta carga sobre los mástiles, la madera para mástiles normalmente se almacenaba en estanques para mástiles, pero el efecto general que se buscaba era esencialmente el mismo: conservar y curar la madera verde hasta que estuviera lista para usarla en un barco, evitando pudrición y rajaduras. Con todo listo, ya podías construir un barco, similar a lo que sucedía un siglo después en la época del acorazado. Estamos en el taller de moldes, transcribiendo los planos con tiza a escala real en el piso del taller, pero también en un modelo a media o a escala completa que podía usarse como referencia durante la construcción. A diferencia de la era del acero, el taller de moldes ya no producía plantillas a tamaño real para desarmar, trasladar y ensamblar en el taller de acero. El acero se cortaba o moldeaba ahí. En la era de la vela, parte de la madera también se moldeaba directamente en el taller siguiendo las líneas. Eso es en parte la razón por la que los talleres de moldes eran tan grandes, además del hecho de que ahí dibujaban algunas de las vigas estructurales más importantes. Pero todavía había una cantidad considerable de elementos estructurales, incluyendo la mayoría de los grandes que formaban el armazón del barco, que serían demasiado grandes o demasiado pesados para moverlos fácilmente hacia arriba y abajo en un taller de moldes. Para estos, se colocaban plantillas que luego llevaban al astillero, donde la madera curada se cortaba y moldeaba según fuera necesario. Pero a diferencia de la construcción naval en acero, el astillero donde se realizaba todo este trabajo de carpintería normalmente estaba literalmente justo afuera de la puerta del taller de moldes. Recuerda que el taller de moldes es un lugar de transcripción precisa. Realmente no es un taller de carpintería a escala completa, así que normalmente solo las maderas más pequeñas, los accesorios y herrajes se podían hacer ahí mismo en el taller de moldes, así como la quilla y las cuadernas. Otra parte clave en la construcción de un buque de guerra de madera son las cintas, o ribbons, como algunos las llaman, pero yo las llamaré cintas. Podían ser de abeto u otra madera que no fuera roble. Y de nuevo, verán por qué en un minuto, pero en términos muy simples. Estas son vigas horizontales que recorren toda la longitud del barco, o al menos una buena parte, dependiendo exactamente de dónde estén ubicadas. Sirven para unir las costillas durante la construcción del barco. Si vieras el barco de lado, notarías una cuadrícula en vez de solo líneas paralelas. Al ver de lado las cuadernas, esto da estabilidad longitudinal a la estructura aunque aún esté en construcción.
Para las cintas y cuadernas solo se hacía una plantilla a la mitad en el taller de moldes. Obviamente, si la volteas, creas una copia en espejo para usar del otro lado del barco. Ahora, una vez que llegas a esta etapa, cada cuaderna también necesita tener lo que se llama un ángulo de bisel definido, porque aunque las cuadernas van perpendiculares a la quilla, el forro del casco en el exterior sigue las líneas generales del barco, que en la mayoría de los casos están en constante curvatura. Por eso, el exterior de las cuadernas debe moldearse para que las maderas sigan la curva. Ahora, como mencionamos antes, la quilla normalmente se hacía de olmo y cuando se colocaba se le ponía otra capa de olmo encima. En astilleros ingleses se llamaba deadwood o hog, en otros tenía distintos nombres. Y era sobre esta pieza adicional de olmo donde realmente se fijaban los marcos y se construían, ya que se cortaban pequeñas muescas tanto en el marco como en el deadwood para unirlos de manera más precisa y segura. Y claro, no quieres cortar muescas en la quilla real, que es la columna vertebral de tu barco, mientras se construían los marcos en varias secciones, ya que aquí hacemos un barco de línea. Normalmente se unirían usando una técnica llamada empalme, lo cual no significa solo comer muchos pasteles. Estoy seguro que eso pasaba en los astilleros. El empalme, desde la perspectiva de la madera, es cuando dos extremos se cortan en forma de cuñas. En el caso de los barcos, generalmente con extremos ligeramente puntiagudos y ranuras en espejo, o al menos una cara plana. Estos se unirían deslizándolos y usando pernos grandes o clavijas de madera para fijarlos. Y nuevamente hablaremos sobre la diferencia entre esos dos métodos un poco más adelante, cuando construyamos grandes barcos de madera. A menudo también se tallaban dos muescas cuadradas en las cuñas, aproximadamente a la mitad, donde se colocaba otro pequeño bloque de madera. Esto daba resistencia extra y evitaba que las maderas se separaran por tensión. Esto resultaba en una unión fuerte, con gran superficie de contacto y fricción, además de varios puntos para reforzarla con pernos o clavos de madera. Pero también evita cualquier concentrador de esfuerzo de 90 grados o cercano a 90 grados y además proporciona una excelente resistencia lateral comparado con solo apilar un extremo de la siguiente viga sobre la anterior. La naturaleza de doble capa de los marcos también ayudó aquí, proporcionando resistencia al desfasar las uniones de empalme en las dos secciones separadas que estaban unidas entre sí. Así no habría una línea continua de debilidad de proa a popa en ningún marco ensamblado. Quizá te preguntes, bueno, exactamente dónde estamos construyendo estas cosas. ¿Todavía se están construyendo en rampas de lanzamiento? La mayoría de los barcos de esa época solían construirse en rampas de lanzamiento, muy parecido a lo que verías después con los buques de guerra de acero, pero ocasionalmente también se construían en diques secos. Y luego se inundaba el dique seco y el barco flotaba hacia afuera. En la era del acero esto pasaba, pero era menos común que los buques de guerra se construyeran en dique seco y se botaran flotando, a diferencia de los de madera. Pero de cualquier manera, el barco, por supuesto, inicialmente estaría apoyado sobre bloques de quilla, y puedes ver el video anterior para saber qué son y cómo funcionan. Es fundamental instalar la roda y la codaste en las primeras etapas de la construcción, también conocidas como poste de roda y poste de codaste según la fuente, aunque la roda siempre era curva y la codaste usualmente también tenía cierto grado de curvatura. Estas se unían a la quilla y continuaban la columna vertebral del barco hacia arriba en ambos extremos. Así que puedes ver por qué. En esa unión. Era preferible usar una sola pieza de madera para el ángulo que atornillarlas juntas. A fines del siglo XVIII es un periodo previo a la llegada de la mayoría de las grúas mecánicas. El levantamiento de todas estas pesadas vigas de madera, y teniendo en cuenta que algunas de estas vigas y ensamblajes de madera podían pesar varias toneladas, se hacía principalmente usando trípodes. Es TRIPODE, no CICALLA, que eran vigas de madera unidas formando una grúa en A. Principalmente usaban fuerza humana, pero a veces también animal, para levantar y colocar las pesadas vigas en la estructura del barco. Esto es útil ya que construimos barcos de guerra de madera.
Se tenía amplio conocimiento del uso de poleas y aparejos para aumentar o reducir fuerzas, lo que luego se aplicó en el aparejo. Y esto a menudo se aplicaba directamente a las grúas de horca, y muy seguido estas grúas se fabricaban con mástiles desechados o desgastados, así como con aparejos y poleas ya usados. Tal vez ya no soportaban el mar, pero aún servían para tareas básicas en tierra. Además del codaste, se debía colocar el marco de popa, que usualmente se armaba en el suelo y luego se levantaba para ponerlo en su lugar. El marco de popa marcaba el límite de la estructura del barco y definía el contorno de la parte inferior de la popa. Mientras se levantan las cuadernas, se pueden poner maderas temporales atravesándolas para evitar que caigan hacia afuera por su peso. Una vez colocadas las cuadernas principales, los espacios entre ellas se llenaban con cuadernas de relleno. Así se diferenciaba estructuralmente un navío de línea de una fragata. Las cuadernas individuales eran más macizas en un navío de primera, segunda o tercera clase que en una fragata, pero la densidad de las cuadernas de relleno sería mayor, lo que proporcionaba mayor resistencia y un grosor general de la madera superior en comparación con una fragata, donde, ya sea menos cuadernas de relleno o más delgadas, hacían el casco más ligero y rápido, pero también algo más vulnerable al fuego de artillería. Con la estructura básica lista, era momento de instalar los elementos internos y externos. Eso lo convirtió de un montón de madera con forma de barco en un barco real. Internamente, esto significaba cosas como construir las bases de los mástiles, las plataformas pesadas sobre las que descansarían los mástiles una vez instalados, vigas de cubierta que unen los marcos y soportan la cubierta del barco, el entablado que iba de proa a popa sobre ellas y solía tener refuerzos de madera propios. Para cualquier cubierta que fuera a ser una cubierta de cañones, se instalarían escuadras o escuadras colgantes. Estas parecen grandes soportes de estante de madera y sirven prácticamente para el mismo propósito. Ayudan a reforzar la cubierta sobre ellas y transfieren la carga de la cubierta a la estructura principal del barco. Los marcos, sin que la cubierta se deforme, también necesitarían ser entablados y se entablarían tanto por dentro como por fuera de los marcos. Y aquí es donde ocurriría la mayor parte, si no es que toda, la conformación artificial involucrada en la construcción de un buque de guerra de madera. Como mencionamos, casi todo lo construido hasta ahora se hizo con piezas de madera que ya tenían la forma necesaria. Pero las posibilidades de encontrar algún tipo de árbol que crezca con la clase de curva larga y compleja que se necesita para el entablado exterior de un barco de línea, y mucho menos la curva compleja exacta para ese propósito en particular, son bastante bajas, así que tendrías que ajustar tablones cortados rectos para que encajen. Ahora bien, algunos de esos tablones podrían doblarse de forma natural cuando la forma es relativamente simple y la curva es relativamente mínima. En varias partes del barco esto no es posible, así que los tablones no encajan perfectamente con las cuadernas, como mencionamos, no se doblan a la perfección. Naturalmente, primero sumergirías el tablón en agua y luego, una vez que se ha empapado, lo sometes a calor y vapor en una caja cerrada. De esa manera, el agua que ha penetrado en la madera también se calienta o incluso se vuelve caliente, o de hecho podría convertirse parcialmente en vapor dependiendo de cuánto tiempo la dejes ahí. Y esto, mientras las tablas permanezcan calientes, las hace algo flexibles y así puedes darles forma para que se adapten a la curvatura ahora compleja del casco. Después solo esperas que, al secarse, mantenga su nueva forma, lo cual usualmente ocurre. En cada paso hay varios tipos y cortes de madera especializados y su terminología asociada. Pero como esto es solo una visión general, simplemente toma en cuenta que es algo que puedes investigar con más detalle si lo deseas. También se instalarían otros puntos de montaje importantes para elementos de alta tensión como cabrestantes y bombas, así como los apoyos más pequeños para los mástiles en las distintas cubiertas, obviamente sobre la bodega. Las cintas que recordarán estaban dando a este barco tanto fuerza como forma se retirarían de las cuadernas a medida que el forro va subiendo para reemplazarlas. Luego, para unir todo, usarías materiales disponibles a finales del siglo XVIII, los clavos de madera, esencialmente clavijas o espigas con forma, cuyo nombre proviene de clavo de árbol, es decir, un clavo hecho de madera, eran muy comunes.
Eran fáciles de moldear porque podías tallar la madera, sobre todo si usabas el mismo tipo de madera curada que intentabas unir. Podían mantener el barco unido casi sin reemplazos durante toda su vida útil. Además, por supuesto, la madera mojada se hincha un poco, lo que permitiría un ajuste muy apretado. Sin embargo, para uniones muy largas donde una clavija podría romperse, o si quieres mayor resistencia, hierro, pernos y clavos se usaron en algunas armadas. Sin embargo, esto era una jugada arriesgada porque el roble corroe y oxida el hierro muy rápidamente. Así que los clavos tendrían que ser pintados o tratados de alguna manera para intentar mitigar esto. E incluso con estos tratamientos, el hierro, por supuesto, se oxidará, especialmente en un ambiente de agua salada como en el mar, y luego hará que la madera se hinche o se parta porque, el óxido se expande. Eso obviamente es algo malo. La alternativa era sacar y reemplazar todos tus pernos y clavos de hierro. Eso debe hacerse unas 6 veces en la vida útil de un buque de guerra de madera, lo que cuesta tiempo y dinero. Y si lo pasabas por alto por cualquier razón, podías empezar a tener problemas estructurales, lo que a veces se conocía como podredumbre del hierro. Por eso, el uso de clavos y pernos de hierro cerca o bajo la línea de flotación, donde la oxidación era máxima, era muy raro. En este periodo, especialmente en la Marina Real, aumentó considerablemente el uso de clavos de cobre o de sus aleaciones. Esto ofrecía parte de la resistencia de usar metal, como el hierro en lugar de la madera o junto con los pernos de madera. Pero por supuesto, el cobre o las aleaciones de cobre son mucho menos vulnerables a la oxidación. Y, lo más importante, también permitió la instalación de revestimiento de cobre, lo que ayudó a preservar el casco del barco contra la carcoma y otros daños similares. Mantener la velocidad del barco es clave porque los clavos de hierro y el cobre en agua salada generan una acción galvánica y todo sale mal. Sin embargo, el cobre era mucho más caro que el hierro. De hecho, todavía lo es, pero en ese entonces también era mucho menos accesible en algunos países en comparación con otros. Gran Bretaña tenía depósitos naturales de cobre, lo que facilitaba su disponibilidad y costo, a diferencia de Francia, que tenía poco cobre. A finales del siglo XVIII, frecuentemente bajo bloqueo británico, era difícil importar este metal. Si ves un barco de la Marina Real en construcción, casi todo lo que ves es una clavija de madera. Se usaba clavos de madera, cobre o aleaciones de cobre. El hierro solo se utilizaba dentro del barco. Pero en otros países, como Francia o España, verías un uso mucho mayor del hierro, clavos, pernos, espigas de madera y poco uso de cobre o sus aleaciones. También tendrías que asegurarte de que las troneras y escotillas estén cortadas o terminadas según si ya pusiste las vigas. Así habría espacio para estas cosas. O si simplemente pusiste tablones rectos sobre todo, con la expectativa de cortar y cincelar directamente más adelante. Pero de cualquier manera ahora ya están en su lugar y obviamente con las troneras también pones las tapas de las troneras. Ahora ya tienes algo parecido a un barco real, y el último paso antes de botarlo es calafatearlo. Para esto, todas las uniones y juntas externas deben revisarse y ensancharse un poco. Estaban algo apretadas, y al mojarse se expanden un poco. Si están muy ajustadas, pueden agrietarse o deformarse. Cuando todo esté listo, se aplica brea hirviendo, alquitrán y sebo en las uniones y juntas, similar a poner una base antes de pintar tu modelo. Si te gustan los kits de modelos de aviones o Warhammer 40K o algo así, entonces tomarías estopa, que es cuerda vieja que se ha deshilachado en fibras y pequeños hilos. Y esto se martillaría en las juntas usando martillos y herramientas de hierro, y luego se aplicaría una capa final de la mezcla de brea sobre las juntas. Con la estopa en las juntas y el casco exterior, normalmente se usaba una mopa por la gran superficie a cubrir. Y esto proporcionaba un sello flexible e impermeable en todas las juntas y uniones que estaban expuestas al exterior, así como una capa protectora general sobre la madera. Nota que normalmente no calafatearías ni aplicarías brea a la capa interior de tablones, y así de simple. Tras meses o años de trabajo, el barco estaba listo para ser botado con su lastre básico parcialmente instalado.
Este lastre fijo normalmente estaba compuesto de barras de hierro, piedra cortada o, a veces, ladrillos, y estaba diseñado para ser una característica bastante permanente del barco, solo para evitar que volcara ya que la madera flota mucho. Este lastre fijo podía complementarse con otro movible y ajustable, por ejemplo, la carga del barco, grava y cosas similares según se necesitara. Luego, el barco podía ir a una dársena de equipamiento, donde se podían instalar los cañones, los mástiles, el aparejo, las velas y varios otros accesorios internos, pero si tenías el lujo del tiempo. Al llegar al punto en que el barco podía ser botado o flotado, podía dejarse ahí. Si no urgía el barco ni la grada, podías dejarlo en las cuñas. ¿Por qué harías eso? ¿Recuerdas la madera que se guardó en los cobertizos para secarse? Cuando ensamblas el barco, puedes dejar que todo el barco se estacione. Además, eso lo hará más hermético y resistente a la pudrición futura. Pero también significa que si hay áreas donde probablemente haya deformaciones, grietas, etcétera, etcétera, esas se revelarán durante el tiempo que pase en las gradas, y puedes tomar medidas correctivas de inmediato en lugar de ya sabes que la pudrición se meta y tengas que lidiar con eso mucho después. La larga vida útil del HMS Victoria se debe a que, al finalizar su construcción, la guerra para la que fue creado ya había terminado. Así la dejaron en las gradas para que se curara mucho tiempo antes de terminarla y ponerla en servicio. Claro, equiparla con cañones, mástiles, velas, jarcia y demás es una historia compleja por sí sola. Pero como resultado, esa es en verdad una historia para otro video. Pero antes de irme, pensé que debería mencionar que, obviamente, como de costumbre, las fuentes secundarias más accesibles y cosas por el estilo están listadas en la descripción del video. Quisiera dar un reconocimiento especial, en este caso, a la maravillosa colección de 4 volúmenes, el buque de 74 cañones que contiene una enorme cantidad de información. Si quieres conocer todos esos términos técnicos y sabes cómo se llama este tipo de tablazón en comparación con aquel otro tipo de tablazón y todos los pasos a seguir, esa colección de libros es excelente para conseguir si puedes, aunque son algo caros hoy en día, pero si quieres echarle un vistazo a otros libros más asequibles que quizás sean un poco más fáciles de conseguir. Revisa la descripción del video para las fuentes secundarias mencionadas. Gracias por escuchar, nos vemos en otro video. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios de abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.